Ok, listo. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar hablando de el comerciante. ¿Ahí ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a mirar ahora cuáles son las personas que según la ley están inhábiles para ejercer el comercio. Artículo 14 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda? Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por Bien. interpuesta persona los comerciantes declarados en Está quiebra diciendo Mary mientras que si no... la dejó encima del escritorio para que la escaneara porque iba con la firma. Micrófonos, por Micrófono. favor. Profe, ya no está en la pantalla. Es que había quitado la pantalla para ver quién era la que tenía el micrófono abierto para cerrárselo desde acá. Listo. Vale, profe. Entonces dice, artículo 14, personas inhábiles para ejercer el comercio. Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta persona los comerciantes declarados en quiebra mientras no obtengan su rehabilitación. Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones y las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíban el ejercicio de actividades mercantiles. Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciera por persona inhábil, esta será sancionada con multas sucesivas hasta de 50.000 pesos que podrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor de oficio o a solicitud de cualquier persona, sin perjuicio de las penas establecidas por las normas especiales. Ok, gracias. Bueno, primero miremos que el numeral 1, pues ya no hablamos de quiebra, sino que hablamos de insolvencia. Entonces, ¿quiénes no podrían ejercer el comercio? Las personas que han sido declaradas en liquidación. Entonces, esos comerciantes que están en liquidación no pueden ejercer el comercio. Esa sería la primera. La segunda, los funcionarios de entidades públicas no pueden ejercer el comercio. Las personas, la tercera, las personas que en sentencia judicial se les prohíba el ejercicio del comercio. Voy a poner un ejemplo de cuando el juez puede, digamos, colocarle dentro de la decisión judicial, dentro de la sentencia, la prohibición de ejercer el comercio. Ustedes recuerdan hacia el 2008, 2009, que estaba la cuestión de las pirámides. Sí, señor. El DMG y todas esas. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso donde condenaron a estas personas por los delitos de captación masiva de dinero y ese tipo de cosas, dentro de esas sentencias, el juez pudo haber colocado que además, dentro de esa condena, prohibía que esa persona pudiera ejercer el comercio. Entonces, esa suspensión o esa prohibición puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Se considera que el comerciante es un profesional, entonces, imagínense a una persona profesional que le bloqueen y le digan que no puede ejercer la profesión y de ahí, de esa profesión es donde deriva su sustento, pues es algo bastante difícil. Ustedes se acuerdan que hace un poco más de un año, en noviembre del 2019, hubo unas protestas en la ciudad, ¿no? No sé si tienen presente que hubo una influencer que se grabó destrozando una estación del Transmilenio. Sí, Sí, claro. señor. Colombia. Colombia.
Cuando atacaron a Licetex. Exacto. Entonces, esa influencer se había demostrado que vivía de eso, digamos, de subir sus videos y toda esa cosa por la web. El año anterior, o sea, en el 2018, había estado en el Mundial de Rusia. O sea, así le iba bien con el negocio, ¿no? Y ustedes se acordarán que de pronto, que el juez no le dio cárcel. El juez, dentro de sus, digamos, dentro de las prohibiciones, le dijo que no podía utilizar las redes sociales. Si ella es una persona influencer que vive de eso y que le digan que no puede usar las redes sociales, es mortal. O sea, de donde deriva su sustento. Entonces, así sucede cuando el juez ordena que no puede ejecutar la persona esas actividades de comercio. Ahora, esas multas, pues, ya no son de 50.000 pesos, ¿no? Son de 17 salarios mínimos. O sea que si llega a cometer esa infracción y, digamos, vive de esa actividad, no se la pueden, no le pueden quitar ese derecho de que se dedica a eso y no le pueden quitar su trabajo, ¿sí me entiende? Su actividad comercial. Pero entonces a cambio Sí, de sí se eso, hay puede. que pagar una multa. Sí se puede, claro. Así se puede. Y aparte se paga la multa si la persona incumple la orden del juez. Cada vez que la incumple, se genera la multa. Los 17 salarios mínimos llevados al valor de hoy, de 2021, son como 14.600.000. O sea, no interesa que tenga solo como sustento esa actividad. Sí. Se le niega y si llega El a incurrir. comerciante, o sea, puse el ejemplo de ella es de cómo afecta al comerciante que le prohíban ejercer el comercio. Ya, ok. Entonces, en el caso de ella, que ella derivaba su ingreso de esa actividad, aunque ella no es comerciante, o sea, el impacto económico que le va a generar es fuerte. Así le sucede al comerciante que el juez le diga, no señor, usted no puede por este periodo de tiempo ejercer el comercio. Como cuando se llena un bar. Exacto. Ah, listo. Carlos Julio, dime. Profe, es que me preguntara sobre eso porque ya, digamos, sigue utilizando las redes sociales como si no hubiera pasado nada y promoviendo diferentes tipos de ahora de obra social. Bueno, pero en ese momento, ya a estas alturas, creo que ya cesó la restricción. La restricción fue por un periodo de tiempo. Ah, ok, profe, gracias. No es que fuera definitivo. Es como a Donald Trump. Hace como 2 semanas le suspendieron la vaina, ¿no? La cuenta de Twitter. Eso para él fue grave, fue mortal. O sea, eso fue una censura gravísima. Eso es como, mejor dicho, lo dejaron sin su principal arma. ¿Sí? Así sucede con el comerciante, cuando le suspenden por decisión judicial. ¿Preguntas hasta acá? Profe, una inquietud respecto, digamos, a la gente que trabaja con el Estado, están inhabilitados los funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué, digamos, qué se debe entender por funcionario público? Todo lo que tiene una vinculación con el Estado, sea de carrera o sea en provisionalidad. Porque puede ser por carrera o provisionalidad. Los que no entrarían ahí en ese rango son pues las personas que están con un contrato de prestación de servicio. Eso sí no tendrían la calidad. Ok, profe, gracias. Dime, Juan Guillermo. Me estoy pensando porque yo tengo una microempresa de transporte y turismo y yo soy inspector de trabajo, funcionario público. Pero el establecimiento, ¿o es un establecimiento o es una sociedad? No, es una empresa de turismo y transporte.
Por eso, pero es que cuando hablas de empresa, te refieres a que está creada y registrada en la Cámara de Comercio y que aparece como una sociedad, o que dice que Juan Guillermo Benavides está matriculado como comerciante y tiene como y es el propietario del establecimiento X. No, es por SAS. Ah, entonces son una sociedad. Sí, sí, señor. Pero me dejó preocupado. Es que, a ver, de pronto, para aclarar, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de establecimientos de comercio, los propietarios de los establecimientos pueden ser o la persona natural o una sociedad. En este caso, estoy entendiendo que es una sociedad. O sea que Juan Guillermo no es el dueño. El dueño es esa sociedad SAS, no Juan Guillermo. Aun cuando Juan Guillermo haga parte de la SAS. Son dos cosas diferentes. Sí, tengo el 50%. Juan Guillermo es diferente a la SAS. La SAS es una persona jurídica diferente. Juan Guillermo y la SAS no son lo mismo, que es lo que de pronto a veces la gente piensa. Son diferentes. ¿Ok? Entonces no es lo mismo. Cuando habla aquí es que Juan Guillermo fuera a la Cámara de Comercio y se registrara como persona natural, como Juan Guillermo, y entonces dijera que Juan Guillermo a partir de la fecha se registra como comerciante y va a ser el propietario del establecimiento X. Ahí es donde no se puede, en esa parte. Profe, cuando hablamos de, bueno, de la actividad mercantil también, digamos, un ejemplo, yo soy funcionaria pública y bueno, en este caso ostento mi tarjeta profesional como abogado. No puedo desempeñarme, digamos, fuera de mis funciones como servidor público, o sea, tener un buffet y atender, digamos, al público, desempeñarme fuera de mi trabajo, digámoslo así. La cuestión ahí es diferente, porque es que una cosa es que como abogada tengas una vinculación con X entidad y dependiendo de la vinculación te permitiría que pudieras ejercer la actividad o no. La única restricción que tienen los abogados cuando trabajan para ciertas entidades, cualquiera que sea la orden, sea distrital, municipal o nacional, lo único que les prohíbe la ley es que si pueden litigar, litiguen contra una entidad pública. Es lo único, pero depende de la vinculación, porque hay veces que el abogado cuando se vincula con la entidad, dentro de esa vinculación estaría prohibido el ejercer la profesión. Entonces, si está por un nombramiento, o sea, en provisionalidad o en carrera, ahí no puede ejercer. No puede ejercer. Pero si está como se ha vuelto costumbre en los últimos 20 años, diría yo, en los últimos 20 años más o menos, que las entidades han optado por esa contratación de prestación de servicio y entonces contratan a toda la planta del personal, a la mayoría planta del personal, con prestación de servicio. Ahí en esos casos, si el abogado está con prestación de servicio, el abogado puede ejercer su profesión. Lo único es que no podría litigar ni contra la entidad ni contra ninguna entidad pública, pero podría ejercer como abogado. ¿Ok? Entonces, cuando Vale, hablan de profe, gracias. buffet, es lo mismo que cuando le dije a Juan Guillermo. Una cosa es entiendo el buffet, cuando te refieres a buffet, como una persona jurídica. O sea, que está registrada en la Cámara de Comercio, que diga entonces abogados asociados tal SAS. Entonces, esa Sería firma una de sociedad. abogados es una sociedad y como tal es diferente a quienes la conforman. Vale, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Este tipo de personas cómo son sancionadas? ¿Cuáles personas? Digamos, si un servidor público es dueño de un establecimiento y registra, o sea, se registra en el... Aparte de la multa que acaba de decir el artículo 14, puede ser una de las causales para que le hagan una investigación disciplinaria. Podría.
Profe, Gracias, profe. una cosita, cuando son empleados públicos y van a estudiar derecho, a ellos no los dejan graduarse por ejemplo, en penal o en familia, ellos solo sacan el título de derecho. Es que el abogado nunca sale con un apellido. Cuando, digamos, o con una especialidad aquí en Colombia, cuando te dan el título de abogado de cualquier institución, dice ¿Jonathan qué? Ortega. Jonathan Ortega se le confiere el título de abogado, así a secas. No va a decir Jonathan Ortega se le concede el título de abogado penalista, no. O abogado especialista en derecho penal, no. Sí, pero lo que me refiero es que cuando son empleados públicos, a ellos no los dejan hacer, especialización. Ah, bueno, pero ya eso es otra cosa. ¿Por qué no los dejan? Por eso mismo lo que dijo, porque no pueden litigar contra el Estado, ellos. Pero es que una cosa es que hagan una especialización para el cargo que están ostentando y otra cosa es que vayan en contra o a radicar demandas en contra del Estado, contra el gobierno. Dime, Carlos. Profe, pregunta técnica. Un ejemplo, yo estoy nombrando una entidad pública por libre nombramiento y remoción. ¿Me tocaría renunciar, un ejemplo, si tuviera un contrato de prestación de servicios con otra entidad pública? ¿Estaría impedido? Pues yo creería que los que tienen ese tipo de nombramientos no podrían trabajar con otra entidad del gobierno. No, Ok, profe, no gracias. soy especialista en derecho público, pero aplicándole la lógica jurídica, si está vinculado con una entidad pública, con una entidad del gobierno en un nombramiento, no podría ejercer en otro cargo, excepto algunas, digamos, acá hay unas excepciones, como por ejemplo el magisterio, que el magisterio, entonces, creo que en el magisterio hay como dos regímenes, por decirlo de alguna forma. Los del decreto, no recuerdo el nombre, que son los que están vigentes hace como 15 años más o menos, y los anteriores al decreto ese. Entonces, los anteriores a ese decreto sí pueden tener más de una vinculación con una entidad pública. De hecho, conozco personas ya avanzadas de edad que son pensionadas y que tienen una pensión del magisterio y aparte de eso tienen, digamos, la posibilidad de seguir trabajando con el distrito. Pero bajo esas reglas digamos, que tenía ese sector. ¿Ok? Pero la regla general es que no. Muchas gracias. Okay. Dime, James. Bueno, vamos a hablar ahora de las obligaciones del comerciante. ¿Las qué, perdón, doctor? Obligaciones del comerciante. Ya les aparece en la pantalla. Sí, señor. Bueno, miremos que el capítulo segundo del libro primero del Código de Comercio habla de los deberes de los comerciantes. Y dice, el artículo 19, las obligaciones de los comerciantes. Yo tengo una pregunta. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entonces entre un deber y una obligación? Profe, el deber es moral y la obligación es un parámetro definido por la ley. No. La obligación tiene que estar expresa. No. ¿No? O sea, no, esa no es la diferencia. La Profe, ¿el obligación deber es, no tiene que ver luego con la costumbre?
Profe, que el deber no tiene, no conlleva una consecuencia como la obligación. No. Profe, podría ser que el deber, la obligación es como una exigencia que se encuentra plasmada, por ejemplo, en un contrato o algo así, y el deber es como el objeto del contrato, lo que se tiene que cumplir. No. Bueno, lástima que ninguno pudo Doctor, lo que decir pasa es diferencia. que el deber es algo voluntario, en cambio Porque iba a exonerar al que me dijera y lo iba a exonerar de primer parcial. Pero bueno, el deber es lo general, digamos, lo genérico. Y la obligación es lo particular. Yo como ciudadano tengo el deber de pagar impuestos, ¿cierto? Como ciudadano. Pero el hecho que yo tenga ese deber como ciudadano no significa que necesariamente yo tenga que pagar todos los impuestos. Ahora, entonces, si en el 2020, en el año inmediatamente anterior, yo superé alguno de los requisitos que establece la DIAN cada año en la resolución que saca a final de año, donde dice entonces quienes hagan operaciones a través de sus tarjetas de créditos superiores a tanto, o quienes hicieron sus transacciones superiores a tanto, entonces tienen la obligación de presentar la declaración de renta del año 2020. Entonces, si yo estuve inmerso en esa causal, se me genera la obligación de declarar el impuesto de renta del 2020. Mi deber, lo general, sería pagar impuestos. Pero si para el 2020 estuve cumpliendo algunos de los requisitos que establece la norma para tener que presentar, declarar y pagar el impuesto de renta, entonces tengo que hacerlo para el 2020. Más no significa eso que entonces todos los años tenga que declarar renta, ¿ok? Así sucede aquí con el comerciante. El comerciante tiene unos deberes. Pero dentro de esos deberes vamos a mirar cuáles son las obligaciones que establece el artículo 19 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 19? Ya les aparece ahí en la pantalla. Sí, señor. Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante, primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Tercero, llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Y sexto, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Ok, vamos uno por uno. Disculpe, doctor, no la escuché. Voy uno por uno. Entonces, primera obligación que tiene el comerciante: matricularse en el registro mercantil. Esa es la primera obligación. No es que si quiere, no es que si le provoca. Es una obligación que debe cumplir. Si no la cumple, pues va a tener unas consecuencias, que va a ser ejercer el comercio sin ser comerciante. Y al ejercer el comercio sin ser comerciante, pues va a generársele la sanción de los 17 salarios mínimos. Otra obligación que tiene es, la norma ha especificado que el comerciante debe hacer el registro, debe hacer la inscripción en el registro mercantil de determinados documentos o determinados libros. Entonces, esos documentos que tiene la obligación de que se haga la inscripción en el registro mercantil es una obligación. Ejemplo: los comerciantes que son personas jurídicas, como las sociedades. Si la sociedad tiene a Pedro, que es el representante legal,
y hacen una asamblea y entonces determinan que Pedro ya no va a seguir siendo el representante legal, que el representante legal va a ser Juan. Entonces esa acta donde tomaron esa decisión deben llevarla al registro mercantil para que quede inscrita, para que pueda ser oponible a terceros. ¿Qué significa el principio de oponibilidad de los actos del comerciante? El principio de oponibilidad es la publicidad de esos actos del comerciante. Entonces, si no lo lleva al registro mercantil, no va a producir efectos. Por eso ustedes, cuando ven que una forma o que la forma de probar que una sociedad está representada por alguien es a través del certificado de existencia y representación legal que pide la Cámara de Comercio. En ese documento, ¿qué información se está brindando? Como su nombre lo indica, la Cámara de Comercio, que es la encargada de llevar el registro mercantil, está certificando que esa sociedad o que esa persona jurídica está representada por fulano de tal. Entonces, que ese fulano de tal, ese Pepito Pérez, es el que va a representar en todos los actos a esa sociedad, a esa persona jurídica. Ese tipo de modificaciones deben quedar inscritos en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil. Otra obligación que tiene el comerciante es llevar la contabilidad de sus negocios. Fíjense que no es facultativo. No es que la norma diga que si el comerciante quiere o que si el comerciante tiene determinados ingresos o si tiene determinados activos. Si es un comerciante que tiene mucho dinero, si es un comerciante que tiene más o menos dinero, si es un comerciante que tiene poquito dinero. Es una obligación llevar contabilidad, independientemente del monto que tenga. El numeral cuarto, fíjense que dice, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. O sea, toda la papelería, toda la documentación del negocio debe guardarla. ¿Cuánto tiempo creen que es lo mínimo que debe guardar esa documentación? 5 años. 20 años. 20. 10 años. 5. 10 años, exactamente. Antes eran 5 y se aumentó a 10 años. El numeral 5, pues está derogado, ya no hablamos de denunciar ante el juez la cesación en el pago, sino que hablamos de el inicio del régimen concursal. O sea, cuando la persona jurídica, cuando el comerciante, siendo persona jurídica o persona natural, inicia un proceso de insolvencia, entonces debe llevar esa información al registro mercantil para que aparezca en el certificado de la Cámara de Comercio que se encuentra en un trámite de reorganización empresarial, que está en un proceso, un trámite concursal de insolvencia. Profe, Y el numeral sexto. Una preguntita, no me quedó muy claro esto. El tiempo para guardar los documentos que usted dijo son 10 años, pero de la contabilidad o de todos los documentos de la correspondencia. Toda la correspondencia y los documentos relacionados con el negocio del comerciante. Decir que la contabilidad también, todos esos papeles. Claro, eso hace parte de los documentos. Yes. Pero ahí, por ejemplo, facturas, cartas, contratos, todos esos documentos. Entonces, eso de denunciar ante el juez la cesación de pagos, como menciono, es informar que ha entrado en insolvencia, que ha iniciado un proceso concursal y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. La regla general es que el comerciante compite. El comerciante debe competir. No es que el comerciante va a ser el único que va a realizar esa actividad. De hecho, el monopolio está prohibido. El monopolio solo lo puede tener el Estado.
De ahí que ustedes han escuchado, por ejemplo, que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fabricación y el uso de las armas. También el Estado es el único que tiene el monopolio de la producción licorera, tanto de aguardiente como de ron. No sé si ustedes sabían que las licoreras son entidades públicas, o sea, son empresas que son del gobierno. Departamentales. Son de los departamentos, exactamente. Si ustedes se dan cuenta, los departamentos en Colombia, o sea, es algo como paradójico. Los departamentos en Colombia viven del vicio. Cada departamento La tiene salud, la salud vive del vicio. De la lotería, del trago, del impuesto del trago y de los cigarrillos. Esas son las principales fuentes de recaudación de impuestos. Doctor, una pregunta. Y en caso de las personas que hacen, digamos, trabajo artesanal, ya pues se crean como tal, como persona jurídica aparte ante la Cámara de Comercio, o como... No, ahí estarían violando la norma, porque la actividad de producción de licor es solo del Estado. Que el tema de las cervezas no aplica, pero... El vino. Bueno, el vino tampoco aplicaría, pero lo que es el ron y el aguardiente, solo lo producen los entes territoriales. Porque si ustedes miran, a veces, no sé si han escuchado que en las noticias dicen que no sé cuántas personas o fue decomisado una cierta cantidad de licor adulterado. Muchas veces, con eso no voy a decir que no haga daño, pero muchas veces eso que llaman licor adulterado es simplemente porque no tiene las estampillas, porque ha sido fabricado de forma artesanal, no por la empresa que es la productora. Y a eso le llaman, entonces, que está adulterando el licor. Digamos que alguien trabaja en la empresa, sabe cómo es las medidas para producir X aguardiente. Y entonces cuando ya sale de ahí, va y lo produce desde su propia casa y los envasa en las botellas de la empresa y los vende y los comercializa. Entonces, a eso le llaman que es licor adulterado, pero lo que le llaman adulterado no es necesariamente porque vaya a ser dañino para la salud. No estoy diciendo que no lo sea, sino que muchas veces es porque está siendo fabricado de forma artesanal y no está siendo fabricado por la única empresa que está autorizada por la ley para hacerlo. Muchas veces además iría eso como en lo contra de la ley 256, ¿no? Que dice que hay patentes de la marca. Que cuando uno se registra en la DIAN como persona jurídica, tiene primero que registrar su marca y ver que el nombre que usted le vaya a colocar a su empresa no esté registrado, porque vendría siendo como un robo de imagen de esa patente. Pero son dos cosas diferentes. Homonimia. Una cosa es la homonimia, que es que no registrar un nombre que ya esté, y otra cosa es cuando ya se hace el registro de una marca, de la marca de un producto o de un servicio. Ya eso es diferente. Ahí se hace ante la Dirección de Derechos de Autor. Y entonces en ese caso pues le van a pedir que bueno, que esté ya registrado como comerciante y todo eso. Entonces, eso de la competencia desleal va enfocado a que el comerciante compita, ¿sí? Que haga competencia, pero que la competencia no sea tomando ventaja y perjudicando al otro. Porque yo puedo tomar una ventaja sin perjudicar al otro. El problema es que si yo tomo una ventaja perjudicando al otro, ahí es donde entra la competencia desleal. ¿Y cómo compite el comerciante? El comerciante compite con dos situaciones, con precio y con calidad.
Yo sé que de pronto ustedes estarán pensando, bueno, pero los chinos no, los productos chinos no son de buena calidad, no tienen calidad. Son más baratos, pero no tienen calidad. Entonces, cuando miramos que se compite con el precio, no necesariamente sea competencia desleal. Sí me hago entender en esta parte. Sí, simplemente es como una competencia en la reducción de costos, pero no es desleal. Eso es Sí, señor. precio-calidad, entonces no entraría. La competencia no incluye los dos elementos. Puede ser uno o el otro o los dos. Por ejemplo, cuando empezó de uno, los supermercados de uno, muchas personas pensaban, bueno, ellos están haciendo competencia desleal con las cadenas de supermercados que ya existían hace tiempo. Pero realmente no era competencia desleal. Porque si ellos venden el producto al precio que les cuesta producirlo, ahí no hay problema. Si ellos no quieren tener ganancias al principio, con tal de captar el público, eso no estaría mal. El problema es el dumping en que puede incurrir el comerciante. ¿Y qué es el dumping? Cuando el comerciante, si le sale, por decir algo, el producto le sale en 1.000 pesos y lo vende en 800, lo vende por debajo del costo de producción, para entonces hacer quebrar al competidor. Eso sí es competencia desleal. Pero si el producto vale 1.000 pesos y el comerciante lo vende en 1.000 pesos sin que le genere utilidad por un tiempo para ganar la clientela, eso no es competencia desleal. Ahí está compitiendo con el Doctor, ¿eso precio, es lo con que el hacen precio las de costo. empresas que producen cementos? ¿Eso no es lo mismo que hacen las empresas que producen cementos? Lo que hicieron las cementeras cuando se habló de la cartelización de la cementera fue el dumping, que se dividieron 3 grandes empresas, el mercado, es decir, cogieron un mapa y dijeron, en estos departamentos va a vender fulano, en estos sutano y en estos mengano. Y se dividieron entre Cemex, la mexicana, Holcim, la europea, y Argos, que era la empresa nacional. Entre ellos 3 se dividieron el país y dijeron que entre ellos no iban a competir en esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la zona donde estaba cada uno de ellos, habían productores de cemento pequeños, ¿sí? Unas marcas más pequeñas que no eran con un músculo financiero tan fuerte como estas 3 grandes empresas. Y entonces ellos llegaron y pusieron el precio del bulto de cemento por debajo del costo de producción. Por decir algo, costaba 15.000 pesos el costo de producción de una bolsa de cemento, del bulto de cemento. Entonces lo vendían en 12.000. Entonces, pues obviamente eso iba a hacer que los prefirieran a ellos, la ferretería y los establecimientos de materia de construcción, antes que el competidor. Y eso hizo que los pequeños productores se quebraran. De ahí que la superintendencia entonces intervino y se logró demostrar que eso era competencia desleal. ¿Por qué? Porque ellos estaban vendiendo el producto por debajo del costo de producción, pero lo estaban haciendo era para hacer quebrar a los competidores pequeños en esas zonas. Eso era competencia desleal. Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 20. De los actos de comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 20? Actos de operación y empresas mercantiles, conceptos. Son mercantiles para todos los efectos legales. Primero, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos de igual forma y la enajenación de los mismos. Hasta ahí. Gracias. Un ejemplo. Brian, ¿en qué trabajas?
Doctor, yo fabrico colchones. Fabrico y Digamos que vendo. Brian tiene una venta de colchones, ¿sí? Entonces Brian se va allá tiene un almacén de colchones, se va a la avenida 68 con Américas, ¿sí? Por esa zona que es donde están la mayoría de los fabricantes. Compra los colchones ahí y luego se va para la autopista norte con 127 y allá tiene el establecimiento. Entonces, él no los fabrica, él va, los compra en la fábrica y luego los vende en su establecimiento. O sea, comprar los bienes, adquirirlos para venderlos. Eso se considera un acto mercantil, que es lo que hacen la mayoría de los comerciantes. No es que todos los comerciantes van a fabricar el producto. O sea, la gran mayoría lo que hace es va, los compra y luego los vende. Y ahí es Sí, donde antes de viene la poner a ganancia fabricar en esa así. intermediación. Como una reventa, ¿sí? Exacto. O sea, le dan a uno a precio de fábrica y uno va y lo vende y lo que ya le suba es la ganancia de uno. Pero uno Exacto. paga un precio inicial por el producto. Exacto. Entonces, eso de adquirir los bienes para venderlos. Eso es un acto de comercio. El numeral 2. Numeral 2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. Listo, está ahí. Entonces, ustedes se acuerdan del Chavo. Ya no lo están dando, pero se acuerdan, sí lo vieron, ¿no? Sí, señor. Sí, Bueno, ustedes veían que el señor Barriga iba todos los meses a cobrar la renta. Entonces, eso de comprar un inmueble para arrendarlo es un acto de comercio. Eso es un acto mercantil. O sea, comprarlo para arrendarlo. Es diferente si yo compro un inmueble para yo vivirlo. Eso no sería un acto de comercio. El acto de comercio sería que yo lo compre para arrendarlo. O que arriende parte del mismo. En pocas palabras, invertir para recibir ganancia. Exacto. Eso se llama técnicamente rentista de capital. Profesor, una pregunta, por ejemplo, yo compro la casa y la arriendo para que pongan un negocio que no va a ser mío. De todas maneras, yo soy comerciante por arrendar el local, ¿sí? Eso es un acto de comercio. No estamos diciendo que los actos los haga únicamente el comerciante. Y ahora estamos hablando de los actos como tal. Eso es un acto de comercio. Profe, ¿y los subarriendos? Igual, es un acto de comercio. Digamos que si la persona tiene arrendado un apartamento y le arrienda a otra persona una habitación del apartamento, eso es un acto de comercio. Numeral 3. Numeral 3. El recibo de dinero del mutuo a interés con garantía o sin ella para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. El mutuo es prestar. Mutuo es préstamo. O sea, cuando uno va al banco y el banco le presta plata, eso es un contrato de mutuo. Entonces, si se hace el préstamo, si se recibe un préstamo, eso es un acto de comercio. O si se entrega en préstamo una suma, también es un acto de comercio. El numeral 4. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. Cuando habla de título oneroso es porque siempre hay de por medio una suma de dinero, ¿ok? De que hay dinero de por medio. Entonces, cuando se compra un título, ¿sí?
Un título de valor como por ejemplo una letra, un pagaré, un cheque, una factura. Hay gente que se dedica a comprar las facturas. Y entonces le dice, ¿cuánto le debe en la factura X? No, me deben 100 pesos. Bueno, yo se la compro. Deme la factura, endósemela a mí, yo la cobro. Y yo me espero el plazo para que me la paguen. Pero yo no le voy a dar los 100 pesos que vale la factura. Yo le doy 80 o le doy 70. Ese es el factoring. El factoring lo hacen solo las empresas, pero esto también lo hacen las personas naturales. Entonces, la adquisición de esos títulos es un acto de comercio. Comprar establecimientos de comercio. Hay gente que compra establecimientos de comercio, los adecua y luego los vende. Eso también es un acto de comercio. O que coloca el establecimiento y luego lo vende. La prenda. Digo que ¿Qué las es la franquicias prenda? también. ¿Cómo? Las franquicias también vendrían siendo un acto de comercio porque le están pagando a uno por prestar su imagen. Sí, claro. Sí. La prenda es cuando se deja en garantía una cosa. Entonces, por ejemplo, puede hacerse una prenda sobre un establecimiento. Es decir, que el dueño del establecimiento, el propietario del establecimiento, le dice a otra persona, oiga, présteme X suma de dinero y yo le dejo, respondiendo el local, le dejo el establecimiento en calidad de garantía. Eso es una prenda. Lo que conocemos comúnmente como empeñar algo. Ajá, exacto. Numeral 5. Numeral 5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Entonces, constituir una sociedad como tal, o sea, el hecho de ser partícipe de una sociedad, eso se considera un acto de comercio. Comprar las acciones o vender las acciones. El 7. El 6, doctor. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos. Entonces, los títulos valores como los que mencioné, la letra, el cheque, el pagaré, la factura. Entonces, girarlo, o sea, constituirlo, otorgarlo, entregarlos en venta, negociarlos, cederlos. Esos son actos de comercio. El 7. Las operaciones bancarias de bolsas o de martillo. Entonces, las operaciones bancarias, cuando uno va al banco y hace un depósito, eso es un acto de comercio. O hace una transferencia, es un acto de comercio. ¿Cuáles son las operaciones de bolsa? Como por ejemplo las de la bolsa de valores para negociar acciones en el mercado bursátil. Y las operaciones de martillo son las subastas, los remates. Dime, Michael. Profe, gracias. Profe, un acto de comercio sería también, que incluso hoy lo escuché por parte de un amigo, lo que hacen en Pasto, que por ejemplo ellos tienen una casa propia, ¿sí? Y hay otra persona que dice, yo le voy a dar 60 millones de pesos por esa casa para que usted me deje vivir 5 años. Dentro de 5 años, esa persona propietaria de la casa tiene que devolverle esos 60 millones de pesos a quien tomó, digámoslo así, como en arriendo ese inmueble. Me dijo de verdad, me dijo el nombre de cómo se llamaba eso, pero la verdad se me olvidó y yo nunca lo había escuchado. ¿Eso sería un acto? Anticres Eso, anticres. Pero no, pero el anticres sí puede ser sobre un establecimiento, sobre un inmueble. La anticresis es cuando una persona entrega una suma de dinero y entonces entrega la propiedad para que el que la usufructe se cobre la suma de dinero adeudado.
y se llama el acreedor anticrético. Pero no Eso se sé usa mucho en mi tierra. si el ejemplo como lo colocas sea anticresis. Eso sí, y me surgió como esa curiosidad, porque ellos decían que depende que si uno es un buen inversionista, se pueden hacer varias plata ahí, o sea, ya lo cogerían como un tipo de negocio. Entonces me surgió mucho la duda sobre ese tipo de negociaciones que hacen. Pero o sea, la gracia del anticresis no es solamente prestar, porque es para que le entregan la cosa para explotarla. Entonces el que la recibe la usufructa. Entonces, por ejemplo, la entregan a arrendamiento, ¿sí? Y eso, todo eso que vaya produciendo lo va tomando para cobrarse la obligación. Igual la anticresis no se usa mucho, o sea, está en desuso porque no es tan llamativa. En pocas palabras, uno entrega su bien para que la persona goce y disfrute de la cosa, ¿sí? Ajá, Esa persona uno le da, esa persona uno le da un canon, una suma de dinero, no. ¿sí? ¿No? Y ahí se estarían beneficiando los dos. Porque si digamos, la por otra ejemplo, persona, perdón, si la persona entregara una suma de dinero mensual, sería un clásico arrendamiento. No, lo digo es, digamos, una suma, porque él dice que le dieron 60 millones y que después tiene que devolverlos cuando le devuelva el bien. Entonces no entiendo. Porque el Porque que da 60 entrega la millones, suma, el que ¿por entrega qué? el que entrega la plata, puede decir, yo te financio con X plata que necesitas y yo te la entrego. Pero tú me entregas la casa. Pero yo no te voy a pagar ningún arriendo por la casa. Entonces con la casa yo puedo hacer, por ejemplo, arrendarla. Y entonces yo la arriendo y esos arriendos me voy cobrando la deuda. ¿Ok? Ni tampoco se paga intereses, ¿cierto, profe? Exacto. Pero se supone que la deuda se paga con lo mismo que produce el bien, porque si no, no tendría ningún sentido, no tendría ninguna gracia. O sea que ese que entregó los 60 millones recibe la casa, pero no va a pagar nada. Y durante ese tiempo va entonces a usufructuar la casa, va a sacarle el jugo. ¿Cómo le va a sacar el jugo? Entonces puede colocar un negocio, puede arrendar parte del inmueble y ahí va sacando el dinero que le dio a la otra parte. Entonces, le dio 60, pero al final de los 5 años pueda que le haya sacado el jugo y que contablemente entonces invirtió 60 y finalmente durante ese tiempo obtuvo 100. ¿Ok? Pero no es que la otra parte le va a devolver la plata, porque si no, no tiene sentido. Si no, no tiene gracia. Es que ese explota la casa y se usufructa. O sea, le saca el jugo. ¿Cómo le saca el como jugo? parecido Poniendo un a, establecimiento, arrendando el inmueble y entonces que le paguen el arriendo a él y ese tipo de cosas. Por eso en las promesas de compraventa, una de las de cuando se habla que saldrá el promitente vendedor al saneamiento de la cosa, dice que está diciendo que no hay embargos sobre la casa que está prometiendo vender, que no hay embargos, que no hay hipotecas, que no hay anticresis, porque es que yo puedo vender solo con demostrar con el certificado de que yo soy el que aparece ahí en el certificado, yo estoy demostrando que soy el dueño y yo puedo vender. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo, además de aparecer ahí, yo tenga la posesión de la cosa, del predio. Porque pueda que yo aparezca, porque yo no lo he vendido ni lo he hipotecado. Yo hice un contrato de anticresis y yo cedí la posesión, pero la posesión la cedí por X tiempo. ¿Ok? Entonces, normalmente el acreedor se va a cobrar la plata es con el producido que le saque al bien. Ahí es donde se cobra el dinero. vendría siendo muy similar, o sea, similar, no digo que es lo mismo, como a una prenda, simplemente que para generar una garantía como
para el pago, él tiene el derecho, como tiene el dominio, la posesión, de sacarle el provecho al bien, ¿sí? Para saldar el pago. ¿Sabe cuál es la Del diferencia préstamo, porque entre la anticresis y la prenda? La diferencia va a ser que en la prenda hay dos tipos de prenda. La prenda sin tenencia del acreedor prendario. O sea, yo establezco la garantía, pero el deudor tiene la cosa. Y mientras el deudor tiene la cosa, la disfruta. Esa es la prenda sin tenencia del acreedor prendario. Y la otra es la prenda con tenencia del acreedor prendario, que es lo que tú dijiste ahorita, que uno conoce como el empeño. Uno va y entrega la cosa. Le dan un dinero, pero allá se queda la cosa hasta que yo vaya y pague para que me la devuelvan, ¿sí? Entonces, en la prenda funciona de esa forma. En la prenda, el deudor tiene que pagar. El deudor tiene que pagar la deuda, ¿sí? Y tiene que pagar, además del capital, unos intereses. Mientras que en la anticresis, el deudor no tiene que pagar el dinero, porque el deudor lo que hace es que entrega la cosa para que el acreedor la usufructe, le saque el jugo, y con eso, con lo que le produzca, se cobre la deuda. ¿Ok? Esa es la diferencia. Doctor, la pregunta ahí es, ¿no sería más bien como un arriendo adelantado? Que le paga un canon de arrendamiento por X cantidad de tiempo y se desentiende del inmueble sin perder obviamente la propiedad sobre este. ¿No sería más bien así? Porque finalmente el acreedor coge el inmueble y hace lo que él quiera y al final del tiempo tiene que reintegrarlo, le guste o no, complete el dinero o no. Claro, pero hay una diferencia, que en el arrendamiento tú tienes unas prohibiciones que tú no puedes subarrendar. Mientras que si tú eres el acreedor anticrético, tú puedes arrendar lo que te dé la gana, tú puedes tener un negocio propio y arrendarle parte del predio a otro para que coloque otro negocio, o tú puedes vivir ahí y también tener un negocio. No vas a tener restricciones, esa es la diferencia. Profe, para hacer esa modalidad de ese contrato, ¿qué tipo de contrato se utilizaría ahí? Se llama contrato de anticresis. Solo que Y el eso lo contrato de regula, me anticresis sale imagino. por escrito. Está regulado por el Código Civil. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, ahí vamos en el 8, el corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Pues es sencilla, ¿cierto? Es fácil de comprenderla. ¿Qué es el corretaje? El corretaje es una intermediación. Es cuando la persona realiza, digamos, como la gestión para que otras dos celebren un contrato. O sea, es un tercero, es un comisionista. Eso es el corretaje. Lo que hace Falabella cuando ustedes van a comprar el seguro, cualquiera que sea el seguro en Falabella, la aseguradora no es de Falabella. Ellos le colocan seguro Falabella, pero es que quien expide la póliza realmente no es Falabella, es la aseguradora. La aseguradora que sea llámese Mafre, llámese Liberty, Sura, RSA, Royal Anton Allianz, cualquiera que sea la aseguradora. Entonces, ¿qué es lo único que está haciendo Falabella? Falabella está haciendo un intermediario entre la persona que va a comprar el seguro y la aseguradora. Entonces, Falabella lo que está haciendo es un corretaje. Está representando a la aseguradora al momento de celebrar el contrato con la persona que fue a comprar el seguro. Eso se llama corretaje, esa intermediación. Y el corredor, que llámese corredor a la persona que realiza el corretaje, el término en inglés para el corredor se llama broker, por si lo han escuchado. Se utiliza también el término broker para las operaciones de las bolsas de valores, que son también comisionistas, es un corretaje. ¿Cómo se negocian las acciones en la bolsa de valores? Se negocian a través de una empresa comisionista, una sociedad comisionista de bolsa. No es que yo voy directamente y compro las acciones
en X empresa que es la que está emitiendo las acciones. No, las acciones yo se las compro a través de la comisionista de bolsa. La mayoría de los bancos tienen comisionistas de bolsa. Entonces, a través de ellos, de ese broker, va a hacerse la operación bursátil. Esos son actos de comercio. El 9, la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Está fácil de comprenderla, ¿no? Las empresas de seguros y la actividad aseguradora también es muy clara. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualquiera que fueran la vía y el medio utilizado. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes han escuchado de Airbnb? No. Sí, señor. Sí, señor. Airbnb es como Uber, pero solo para arrendamiento pues de una habitación o de un apartamento o una casa. Y el arrendamiento puede ser por días. Entonces, podríamos decir que en el caso de Uber, ¿sí? Que es como Airbnb, estas dos empresas, al realizar una operación a través de las plataformas de ellos, se estaría haciendo un acto de comercio, un acto mercantil. Sí, claro. Claro que sí, ¿cierto? Que no aparezca aquí en el código, porque el código tiene 50 años, eso es otra cosa. Pero ese tipo de operaciones, como las de Uber y todas estas aplicaciones de transporte que hay, así como las de arrendamiento de vivienda como Airbnb, serían actos mercantiles. Igual son onerosos, desde que generen recursos ya prácticamente constituye un acto mercantil. Bueno, no necesariamente porque mañana no alcanzamos ahorita, pero mañana vamos a mirar cuándo no son de comercio. El 12, las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes, o sea, las fábricas. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Depósito de mercaderías, no sé si ustedes han conocido o han escuchado de los almacenes generales de depósito, que están en las zonas francas y en las zonas portuarias. Sí. Ah, sí, señor. Hoy es la 80 y todo eso son bodegas. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. También es clara, ¿no? Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. También es de fácil comprensión. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. Por ejemplo, las empresas mineras. Esos son actos mercantiles. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes, como las distribuidoras, las comercializadoras. No sé si han visto o si les ha pasado que a veces uno sale de los supermercados, o bueno, pasaba antes de la pandemia, no sé si todavía pasa, que uno salía de los supermercados, de esas grandes superficies, y entonces le decían que uno participara en una rifa. Y entonces le decían, mira, te ganaste tal cosa y tienes que llamar para ir y reclamar el premio. Y uno iba y entonces terminaba mostrándole unas playas bien paradisíacas y tal, y que mira, que tú puedes ir y puedes estarte en esta cadena de hoteles, tienes derecho a esto, a lo otro, mejor dicho. Una membresía. Paraíso. Y terminaban vendiéndole un paquete turístico. No sé si les pasó turística. o si escucharon, ¿sí? Por ahí tengo como 3 tarjetas de esas. Bueno, ese tipo de empresas promotoras de negocios son actos de comercio también. 18. Las empresas de construcción, reparación,
compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua, aire y sus accesorios. Entonces, eso también está claro. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Esos son los actos que la ley considera que son actos de comercio. Mañana vamos a seguir hablando de los actos, pero mañana vamos a mirar cuáles la ley dice que no son actos de comercio. Y vamos a hablar de la definición de empresa. Preguntas, dudas, aportes. Profe, pero no tiene nada que ver con el tema, digamos, de la clase, sino es con el tema de las exposiciones de los grupos. Lo que pasa es que, a ver si alguno de los compañeritos me puede adoptar dentro de los 6 grupos que hay, ya que no tengo ni uno. Listo, bueno, ahora por el interno escríbele a Julián y ya miramos en dónde te incluyo, ¿ok? Vale, profe. Muchísimas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para cada exposición? Toda la clase. Ok, perfecto. Listo. Listo. Qué pena, profe. Yo tampoco tengo grupo, pero lo que pasa es que yo no tengo WhatsApp. Entonces ahí cómo podría ser. Pero tienes el teléfono de Julián. No, tampoco. Es que se me... Pero pues, sí lo tenía, pero ya no lo tengo. ¿Será que me lo pueden mandar por chat, por favor? Julián, ¿estás por ahí? Sí, ya lo envié. Escríbeselo ahí por el chat aquí de Zoom. El chat de Zoom. De ahí aparece Elizabeth. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, me toca ponerme a hacer eso. Bueno, entonces mañana continuamos. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz descanso. Profesor. Muchísimas gracias. Descanse. Feliz descanso. Elizabeth, copiate el número, que ya al cerrar la sesión ya no lo puedes ver. Sí, doctor, ya, muchas gracias. Ok, feliz noche. Igual.